En el instante en que sus ojos se posaron en el nombre, Mateo Vargas, en la lista de los nuevos guardaespaldas, Isabella Rossi, la flamante presidenta del Grupo Rossi, sintió como si el corazón se le detuviera en el pecho. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, una sensación que había mantenido encerrada bajo capas de hielo durante 30 años. Quiso creer que era una simple coincidencia, un capricho del destino en una ciudad de millones de habitantes, pero el segundo nombre que escucharía poco después transformaría esa casualidad en una certeza inevitable y dolorosa. ¿Cómo era posible que aquellos a quienes se vio obligada a abandonar 3 décadas atrás reaparecieran de repente en su vida, justo en el epicentro de su poder? Esta es la historia de un destino que tardó 30 años en reencontrarse consigo mismo. La fría mañana de un febrero porteño cubría la sede central del Grupo Rossi con un velo de luto y tensión. Apenas habían pasado 3 días desde el funeral de don Enzo Rossi, el patriarca. El imponente rascacielos de Puerto Madero, un monolito de cristal y acero que reflejaba el gris plomizo del Río de la Plata, parecía hundirse bajo el peso de la pena y las expectativas. En la sala de juntas del piso más alto, un silencio solemne reinaba entre los directores ejecutivos, todos alineados a lo largo de la interminable mesa de caoba. La puerta de doble hoja se abrió, cuando Isabella entró, vestida con un traje sastre negro que acentuaba su palidez, todos se pusieron de pie al unísono. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación gélida, casi antinatural. A partir de mañana, iniciamos una nueva estructura, anunció Isabella. Su voz era grave y firme, sin el más mínimo temblor. A sus 54 años, proyectaba una imagen de control absoluto, de una voluntad inquebrantable forjada en el exilio y la soledad. Sin embargo, en el extremo opuesto de la mesa, su primo Facundo Rossi, el vicepresidente, no pudo evitar que una vena en su sien palpitara visiblemente. Como sobrino del difunto don Enzo, Facundo siempre se había considerado el heredero natural. Apretó los labios con furia contenida, sus ojos clavados en Isabella con una mezcla de desprecio y envidia que apenas lograba disimular. Cuando la reunión concluyó y los ejecutivos comenzaron a abandonar la sala en un murmullo respetuoso, Facundo permaneció en su asiento, observando la espalda de su prima. Debajo de la mesa, sus puños estaban tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Los músculos de su mandíbula se contraían en un tic nervioso. Isabella sintió su mirada como un puñal en la espalda, pero la ignoró deliberadamente mientras salía de la sala, su andar tan regio y medido como siempre. En los días siguientes, una de sus primeras directivas fue reestructurar por completo el equipo de seguridad. Consciente de la amenaza latente que representaba Facundo, sabía que necesitaba rodearse de personas de absoluta confianza, leales solo a ella. El director de Recursos Humanos entró en su despacho, un espacio minimalista con vistas panorámicas a la ciudad, y depositó sobre su escritorio una abultada carpeta. Presidenta, aquí está la lista de los guardaespaldas recién seleccionados. Todos han pasado una exhaustiva verificación de antecedentes y tienen una experiencia impecable. Isabella comenzó a hojear los documentos con parsimonia. Nombres comunes pasaban ante sus ojos: Juan Pérez, Carlos Gómez, Sergio Fernández. Pero entonces, su dedo se detuvo bruscamente sobre un nombre. Mateo Vargas. 30 años. Por un instante, sus pupilas se dilataron y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. La pluma que sostenía en la mano fue presionada con tal fuerza que sus nudillos se tornaron pálidos como el mármol. Respiró hondo, un suspiro largo y tembloroso, y forzó a su mano a pasar la página. Pero ya era tarde. Su corazón, esa maquinaria que había aprendido a mantener a un ritmo constante y frío, había empezado a latir con una cadencia anárquica y dolorosa que no sentía desde hacía una eternidad. ¿Se encuentra bien, presidenta?, preguntó el director, notando su repentino cambio. Sí, respondió ella, esforzándose por mantener la compostura. Continúe. Pero dentro de su pecho, un maremoto de emociones comenzaba a agitarse. Mateo. Se repetía a sí misma que era solo un nombre común, una coincidencia sin importancia. Pero el consuelo no llegaba. Una semana después,
Isabella contemplaba el horizonte de Buenos Aires desde el ventanal de su oficina. La ciudad se extendía a sus pies como un vasto tapiz de luces y sombras, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de su ensimismamiento. Su asistente personal entró. Presidenta, el nuevo equipo de seguridad la espera en la sala de recepción. Isabella asintió y se dirigió hacia allí. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado, se encontró ajustándose el cuello de la blusa repetidamente, un gesto de nerviosismo impropio de la mujer que todos conocían como la Dama de Hierro. Al abrirse la puerta de la sala de recepción, vio a 5 hombres de pie en una línea perfecta. Su mirada los recorrió uno por uno, hasta que se detuvo en un joven. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro peinado impecablemente hacia atrás y, sobre todo, unos ojos directos y serenos que le atravesaron el alma como una flecha incandescente. Mateo Vargas. A sus órdenes, presidenta. Su voz, grave y tranquila, resonó en el silencio de la sala. Isabella sintió que le faltaba el aire. El tono de esa voz, la velocidad pausada con la que hablaba, incluso el leve ángulo con el que inclinó la cabeza. Todo le resultaba extrañamente familiar. Era como si un fantasma de un recuerdo lejano, un eco de una vida anterior, se hubiera materializado frente a ella. Luchando por ocultar la tormenta que se desataba en su interior, asintió con la cabeza. Gracias a todos. Confío en que harán un buen trabajo. Mientras los guardaespaldas se retiraban, la mirada de Isabella siguió la figura de Mateo hasta que desapareció por la puerta. Hasta su forma de caminar le parecía un doloroso recordatorio. Estaba sumida en la más profunda confusión. Esa tarde, la concentración la abandonó por completo. Intentaba leer informes, pero las letras bailaban ante sus ojos. Durante las reuniones, su mente divagaba, perdida en un laberinto de recuerdos y conjeturas. Frustrada, salió de su despacho y comenzó a caminar sin rumbo por los pasillos. El destino la llevó frente a la oficina del equipo de seguridad. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar la voz de alguien hablando por teléfono. Ah, sí. Los papeles del taller los organizo esta semana. Era la voz de Mateo. Isabella se detuvo, sintiéndose inexplicablemente atraída por el sonido. El nombre de mi padre. Julián Vargas. Sí, con V. Julián Vargas, correcto. En ese preciso instante, el mundo de Isabella se detuvo. Su cuerpo se quedó rígido como una estatua. Las luces fluorescentes del pasillo de repente parecieron cegadoras, y todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Solo ese nombre retumbaba en su cabeza, un eco que derribaba 30 años de muros y defensas. Julián Vargas. Sus piernas flaquearon. Tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse allí mismo. El corazón le latía tan deprisa que apenas podía respirar, y un sudor frío le perlaba la frente. Metió las manos temblorosas en los bolsillos de su chaqueta y reanudó la marcha con dificultad. Cada paso era una agonía, y el pasillo parecía extenderse hasta el infinito. Cuando finalmente llegó a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer pesadamente en su sillón. Se cubrió el rostro con las manos, intentando controlar su respiración agitada. Mateo Vargas. Julián Vargas. ¿Era realmente posible que 2 coincidencias tan enormes se dieran al mismo tiempo? Se lo preguntó una y otra vez, intentando convencerse de que eran homónimos, una simple combinación casual de nombres comunes. Pero la ola de emoción que surgía desde lo más profundo de su ser era imparable. Algo que había mantenido congelado durante 3 décadas, un bloque de dolor y amor, comenzaba a derretirse. Con mano temblorosa, intentó tomar un vaso de agua, pero el temblor era tan fuerte que el agua se derramó sobre los papeles de su escritorio. La Dama de Hierro, la presidenta implacable del Grupo Rossi, estaba temblando como una hoja. Nadie, absolutamente nadie, la había visto jamás en ese estado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas.
El atardecer pintaba su oficina con una luz melancólica, pero Isabella no veía nada. En su mente, solo dos nombres giraban sin cesar, abriendo una grieta en los cimientos de su vida. Una grieta que marcaba el comienzo de un destino que estaba a punto de cambiarlo todo. A las 9 de la noche, Mateo Vargas llegó a su casa en Mataderos, un barrio que aún conservaba el aire de la vieja Buenos Aires. El frío del invierno le había entumecido las manos. El cálido aire del interior lo recibió como un abrazo, y solo entonces sintió que la tensión del día comenzaba a disiparse. Mientras se quitaba los zapatos en la entrada, vio una luz encendida en la cocina. «Viejo, ya llegué», dijo en voz alta. En la cocina, Julián Vargas, ya sin su ropa de faena de la escuela de esgrima criolla, preparaba una cena tardía. A sus 57 años, el cuerpo que alguna vez fue ágil como el de un puma mostraba las huellas del tiempo, pero conservaba una constitución sólida y una dignidad innata. «Bienvenido, pibe. Lávate las manos y sentate a comer». La voz de Julián era, como siempre, serena y profunda. Mientras Mateo iba al baño, Julián revolvía un guiso de lentejas, sus ojos siguiendo la espalda de su hijo. 30 años juntos. ¿En qué momento había crecido tanto, convirtiéndose en ese hombre íntegro y fuerte? Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. En la televisión del rincón, el noticiero de la noche repasaba las noticias del día. Política, clima, y luego, la sección de economía. El grupo Rossi nombra a Isabella Rossi como nueva presidenta. La voz del presentador acompañaba la imagen de una mujer en el podio. Llevaba un traje oscuro y una expresión impasible. La cámara hizo un primer plano de su rostro. En ese momento, la mano de Julián se congeló en el aire. La cuchara que sostenía quedó suspendida, inmóvil. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso en cuestión de segundos. Unas gotas de sudor frío aparecieron en su frente y su respiración se volvió pesada y audible. «Isa», susurró, sus labios temblando. Sus ojos, clavados en la pantalla, se movían frenéticamente. Parecía como si hubiera visto a un fantasma, o algo mucho peor. Mateo, ajeno a todo, sonreía mientras comía. «Ah, es verdad, viejo. Entré a trabajar en esa empresa. En el grupo Rossi. Como parte del equipo de seguridad». Julián apartó la vista de la televisión y miró a su hijo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Repitió el gesto varias veces, como si las palabras se negaran a salir. Finalmente, recuperando un mínimo de control, tomó un vaso de agua con mano temblorosa. En esa empresa, logró articular. «Sí, en el grupo Rossi. Ya sabes, uno de los 5 grupos más grandes del país. Me tomaron para el nuevo equipo de seguridad. El sueldo es bueno, tiene buena obra social. Ya vas a poder aflojar un poco con las clases del taller, viejo». Mateo continuó hablando, entusiasmado, contando sobre la tensión del primer día, el tamaño de la empresa, sus nuevos compañeros. Pero Julián no lo escuchaba. Sus oídos zumbaban. En la televisión, la imagen de Isabella Rossi seguía apareciendo. Julián alternaba la mirada entre su hijo y la pantalla, una y otra vez. Su mente estaba en blanco. 30 años. 30 largos años en los que nunca había olvidado ese nombre, y ahora, aparecía de la forma más abrupta e impensable. «Viejo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal?», preguntó Mateo, su rostro ahora lleno de preocupación. Julián tardó un segundo en reaccionar. Forzó una sonrisa. «No, pibe. Me alegro por vos. Es una gran empresa. Te va a servir para tu carrera». Pero su voz temblaba, y sus manos también. Ya no pudo seguir comiendo. Sentía un nudo en la garganta que le impedía tragar. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Descorrió ligeramente la cortina y miró hacia la calle oscura. El aire frío de la noche de invierno se sentía a través del cristal.
Se aferró al marco de la ventana con manos temblorosas. Así que estaba viva. Decían que se había ido a estudiar al extranjero. Y ahora es la presidenta. Los ojos de Julián se enrojecieron. Sentía que 30 años de vida se desmoronaban en un solo instante. Todas las emociones que había reprimido con tanto esfuerzo amenazaban con desbordarse como un río crecido, pero apretó los dientes y resistió. Detrás de él, escuchaba el sonido de Mateo lavando los platos. No puedo dejar que mi pasado arruine el futuro de mi hijo. Cerró los ojos con fuerza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero se la secó rápidamente con el dorso de la mano, en silencio, para que Mateo no lo notara. La luz del farol de la calle se veía borrosa a través de sus ojos húmedos. Viejo, yo lavo los platos. Anda a descansar, dijo Mateo desde la cocina. Julián no pudo responder. Sabía que si abría la boca, se quebraría en sollozos. Solo pudo asentir levemente con la cabeza. El sonido del agua y los platos en la cocina, sonidos de una rutina familiar y reconfortante, hoy le parecían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Seguía de pie junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Mateo terminó de lavar y entró en la sala. Bueno, viejo, me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano otra vez. Descansá, pibe, respondió Julián, logrando mantener una apariencia de calma. Escuchó la puerta de la habitación de Mateo cerrarse. Solo entonces sus piernas cedieron y se desplomó en el sofá. La televisión seguía encendida, mostrando otras noticias, pero en la mente de Julián solo quedaba grabada la imagen de aquel rostro. 30 años habían pasado, pero seguía siendo tan hermosa como la recordaba. O quizás más, con una madurez y una dureza que antes no tenía. Se cubrió el rostro con las manos. Sentía algo revolviéndose violentamente en su pecho. No sabía si era anhelo, resentimiento o algo completamente distinto. Solo sabía que hasta respirar se había vuelto una tarea difícil. La imagen en su memoria comenzó a desvanecerse, transportándolo al pasado. A ese tiempo en el que todo comenzó. 32 años atrás, la primavera había vestido el campus de la Universidad de Buenos Aires con los vibrantes colores de los jacarandás en flor. El sol cálido se filtraba entre las ramas, y las risas de los estudiantes llenaban el aire. Isabella, con 22 años, salía de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, cargando una pila de libros. Fue entonces cuando los vio. En una zona verde del campus, un grupo de estudiantes practicaba esgrima criolla. Jóvenes con bombachas de gaucho y camisas blancas ejecutaban movimientos ágiles y precisos con sus facones. Isabella se detuvo, cautivada por la escena. Uno de ellos, en particular, captó su atención. Era alto, de hombros anchos y pelo oscuro. Sus movimientos, a diferencia de los otros, fluían con una gracia natural pero a la vez poderosa. Cada estocada, cada parada, era una danza de fuerza y elegancia. En un momento, al esquivar un ataque, sus pies parecieron flotar sobre el césped, y los pétalos morados de un jacarandá cercano cayeron a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera adornando su destreza. Isabella, sin darse cuenta, contuvo la respiración. Su corazón comenzó a latir a un ritmo desconocido. Cuando la práctica terminó y el joven se secó el sudor de la frente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Estás bien?, le preguntó él, acercándose. Isabella se dio cuenta de que los libros que llevaba se le habían caído al suelo. Ni siquiera se había percatado del momento en que los había soltado. Ah, si yo solo, balbuceó, avergonzada, agachándose para recogerlos. Pero el joven fue más rápido y los recogió uno por uno. Principios de economía. ¿Estudias económicas? Sí. Estoy en tercer año. Lo que hiciste la esgrima fue increíble. El joven sonrió con timidez. Gracias. Soy Julián Vargas, de cuarto año de educación física. Ese fue el comienzo.
Un encuentro casual que pronto se convirtió en destino. Se cruzaban en la biblioteca, en el comedor de la universidad, en los bancos del patio. Al principio eran solo saludos cordiales, pero pronto empezaron a compartir un café y largas conversaciones. ¿Tan difícil es la carrera de económicas?, le preguntó Julián una tarde, sentados en un banco bajo un árbol. Isabella suspiró. Es lo que mi padre quiere que estudie. La verdad, yo quería otra cosa. ¿Qué querías? Isabella dudó un momento y luego sonrió con tristeza. Te vas a reír. Solo quería una vida normal. Como la de la gente común. Julián la observó en silencio. El sol del atardecer teñía su rostro de un tono dorado. En ese instante, sintió un deseo abrumador de protegerla. Con la llegada del verano, sus sentimientos se hicieron más profundos. Iban al cine en la calle Corrientes, paseaban por la costanera, compartiendo los pequeños placeres de la vida. Julián le enseñó los fundamentos de la esgrima criolla, e Isabella lo ayudaba con sus trabajos de las materias teóricas. Así se para el pie. Despacio, buscando el equilibrio, le decía Julián en el gimnasio, corrigiendo su postura. Su mano en el hombro de Isabella envió una corriente eléctrica a través de ambos, y sus rostros se sonrojaron. Creo que no tengo coordinación para esto, dijo ella riendo. No digas eso. Lo estás haciendo bien. Todo es cuestión de actitud. Entre risas y prácticas, se convirtieron en indispensables el uno para el otro. Pero había ojos que observaban su felicidad. Hombres de traje oscuro, discretamente apostados por el campus, vigilaban cada uno de los movimientos de Isabella. Eran empleados de la seguridad personal del Grupo Rossi. Cada día, informaban de sus actividades y enviaban fotos de ella con Julián. El tiempo pasó. Julián se graduó e Isabella comenzó su último año. Una noche, fue convocada a la mansión familiar en Recoleta. En la imponente biblioteca, su padre, don Enzo Rossi, la esperaba con una expresión gélida. Sobre el escritorio de roble, estaban esparcidas las fotos de ella con Julián. ¿Hasta dónde pensás llegar con ese tipo? La voz de su padre era dura como el acero. Isabella respondió con voz temblorosa, papá, yo lo amo. Amor, se burló don Enzo. El amor es un lujo que la gente como vos no se puede permitir. Sos la heredera del Grupo Rossi. Tu lugar no es al lado de un simple profesor de gimnasia. Isabella levantó la vista, conteniendo las lágrimas. ¿Y vos nunca amaste, papá? ¿No sentiste nada cuando conociste a mamá? El rostro de don Enzo se endureció. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No voy a dejar a Julián. Nunca. Esa noche, Isabella fue encerrada en su habitación. Había guardias en la puerta, y no tenía forma de contactar a Julián. La única luz que veía era la del jardín, un recordatorio de su jaula de oro. Sentada en la cama, abrazando sus rodillas, pensaba en Julián. Su sonrisa cálida, su voz amable, los momentos felices que habían compartido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su determinación era inquebrantable. De alguna manera, escaparía de esa casa y volvería con él. Varias semanas después, en una madrugada silenciosa, Isabella se levantó de la cama. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. Sacó una pequeña mochila que había preparado en secreto. Sabía que no podía salir por la puerta, pero conocía cada rincón de esa casa en la que había crecido. Abrió con cuidado la ventana del baño y comenzó a descender por la enredadera que cubría la pared. Se raspó las manos, pero no se detuvo. Apenas sus pies tocaron el césped del jardín, corrió agachada hasta un hueco en el muro que daba a un callejón. El aire frío de la madrugada le pareció el más dulce que había respirado en su vida. Después de caminar casi una hora, llegó al taller donde Julián daba clases, en Mataderos. El sol comenzaba a despuntar. La puerta estaba cerrada, pero vio una luz en la ventana del segundo piso. Con mano temblorosa, golpeó la puerta.
¿Quién es?, se escuchó la voz de Julián desde adentro. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron como platos. Isabella rompió a llorar. No puedo volver a la casa de mi padre. ¿Me vas a aceptar? Julián la abrazó sin decir una palabra. Vio sus manos ensangrentadas y sintió una punzada de dolor. Claro que sí. Yo te voy a proteger. No te preocupes más. A partir de ese día, comenzaron a vivir juntos en el pequeño monoambiente sobre el taller. Aunque no estaban casados legalmente, eso no les importaba. El espacio era reducido, pero estaba lleno de amor. Por la mañana, Julián preparaba mate mientras Isabella hacía el desayuno. Durante el día, él enseñaba a los chicos del barrio y ella consiguió un trabajo en una librería cercana. Por la noche, cocinaban juntos en la diminuta cocina. ¿No está muy salado el guiso?, preguntaba Isabella. Julián lo probaba y sonreía. No, está perfecto. Todo lo que vos cocinás es delicioso. Llamaban a ese pequeño espacio nuestro hogar. A menudo, comían fideos por la noche mientras hacían planes para el futuro. El dinero era escaso, pero sus corazones rebosaban de felicidad. Algún día, mi padre nos va a aceptar, decía Isabella con esperanza. Julián le apretaba la mano y asentía. Hasta entonces, voy a trabajar más duro. Nos mudaremos a una casa más grande y tendremos una boda de verdad. Las estaciones cambiaron, y un día, Isabella notó un cambio en su cuerpo. Sentía náuseas por la mañana y un cansancio inusual. Una visita al médico confirmó sus sospechas, estaba embarazada de 2 meses. ¿De verdad? Vamos a tener un bebé. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas de alegría mientras la abrazaba con ternura. Esa noche, le hablaron al bebé en su vientre. Hola, chiquito. Mamá y papá te están esperando con mucho amor. Durante el embarazo, Julián fue aún más atento. No la dejaba levantar cosas pesadas, y cuando tenía antojos, salía a cualquier hora a conseguírselos. Hizo que dejara su trabajo en la librería y él tomó más horas de clase. Isabella era feliz. Compraba ropita de bebé y tejía escarpines. Julián construyó una pequeña cuna de madera con sus propias manos. Nuestro hijo va a ser fuerte y sano, decía. Cuando llegó el día del parto, Julián no soltó su mano ni por un segundo. Fuerza, mi amor. Un poco más de fuerza. Después de 10 horas, el llanto de un bebé llenó la habitación del hospital. Era un niño sano. Cuando la enfermera se lo puso en los brazos, Isabella y Julián lloraron juntos. Es nuestro hijo. Es hermoso, ¿verdad?, susurró Isabella, acariciando la pequeña mano del bebé. Julián asintió, mirando alternativamente a su mujer y a su hijo. Lo llamaremos Mateo. ¿Qué significa, regalo de Dios? De vuelta en casa, su pequeño hogar se llenó con el sonido del llanto y las risas de un bebé. Estaban agotados, pero felices. Julián se levantaba de madrugada para cambiar pañales, e Isabella le cantaba canciones de cuna. Cada hito, la primera sonrisa, la primera vez que se dio vuelta, el primer mamá, era motivo de celebración. Los fines de semana, iban al parque, empujando el cochecito, como una familia normal. Un día de primavera, bajo un jacarandá en flor, comieron empanadas sentados en una manta. Acá está papá, Mateo, decía Julián, jugando a esconderse. Mateo reía a carcajadas. Isabella los miraba con una sonrisa. Aunque su familia no era reconocida por el mundo, para ellos, lo eran todo el uno para el otro. Pero en ese momento, nadie sospechaba que esa felicidad no duraría para siempre. Era una tarde de verano cualquiera. El sol caía a plomo sobre Buenos Aires. Julián estaba en el taller, enseñando a un grupo de niños. Miró el reloj, las 4 de la tarde. Isabella estaría sola en casa, cuidando de Mateo. Exactamente a esa hora, 2 autos negros sin patente se detuvieron frente al edificio.
5 hombres de traje bajaron de los vehículos y subieron las escaleras en silencio. Arriba, Isabella le estaba dando la mamadera a Mateo. El bebé, de 6 meses, succionaba tranquilamente en los brazos de su madre, su pequeña mano aferrada al dedo de ella. Toc, toc. Unos golpes secos en la puerta la sobresaltaron. No esperaba a nadie. Antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió de una patada. El estruendo hizo que el bebé rompiera a llorar. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Isabella con voz temblorosa, abrazando a Mateo instintivamente contra su pecho. Señora Isabella Rossi. El señor presidente nos ha enviado a buscarla, dijo uno de los hombres con voz gélida. El rostro de Isabella se volvió blanco como el papel. Don Enzo. Su padre finalmente los había encontrado. No. No iré a ningún lado. No puedo separarme de mi hijo. Retrocedió, pero en el pequeño monoambiente no había a dónde huir. Los hombres se acercaron. Isabella, con la espalda contra la pared, abrazó a Mateo con más fuerza. Si viene en silencio, no pasará nada. Pero si se resiste. Por favor, se los ruego. Mi bebé no tiene la culpa de nada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabella. Mateo, sintiendo la angustia de su madre, lloraba aún más fuerte. Deje al niño en el suelo. No. Jamás. 2 hombres la agarraron de los brazos. Luchó con todas sus fuerzas, pero no era rival para ellos. No. Mateo. Mi Mateo, gritó desesperada. Un hombre le arrancó al bebé de los brazos. Isabella luchó hasta el último momento, pero finalmente, el niño fue separado de ella. El llanto de Mateo llenó la habitación. El hombre dejó al bebé llorando en el suelo frío. El pequeño agitaba sus bracitos y piernas, buscando a su madre. Mateo, mamá está acá, mi amor, gritó Isabella, intentando arrodillarse para alcanzarlo, pero los hombres la levantaron y comenzaron a arrastrarla hacia la puerta. Por favor, déjenme decirle algo a Julián. Solo una palabra. Por favor. Sus súplicas fueron ignoradas. Uno de ellos le susurró fríamente al oído, cállese. Si vuelve a buscar a ese hombre, los 2 morirán. Entendido. Mientras la sacaban, Isabella no dejó de mirar hacia atrás. Por el resquicio de la puerta, vio a Mateo llorando en el suelo. El bebé, viendo a su madre desaparecer, lloró con aún más desconsuelo. Mateo, perdóname, mi amor. Perdóname. Sus gritos resonaron en el edificio mientras la bajaban por las escaleras. Algunos vecinos abrieron sus puertas, pero al ver a los hombres de traje, la cerraron de inmediato. El llanto de Mateo no cesó, y mientras el auto se alejaba, Isabella lo escuchaba cada vez más lejos, hasta que se convirtió en un eco desgarrador en su memoria. Dentro del auto, se derrumbó, su corazón hecho pedazos. 1 hora después, cuando Julián volvió a casa, encontró la puerta destrozada. Entró corriendo y vio una escena que jamás olvidaría: Mateo, solo, llorando en el suelo, su llanto reducido a un gemido ronco. Mateo. Isa, gritó, levantando al bebé en brazos. El pañal de Mateo estaba mojado, su cara cubierta de lágrimas y mocos. Buscó por toda la casa, pero no había rastro de Isabella. Solo un biberón tirado en el suelo y un pasador de pelo. Isa. ¿Dónde estás? Isa salió corriendo a la calle con Mateo en brazos, gritando su nombre. Un vecino le dijo que había visto a unos hombres de traje llevarse a una mujer en un auto negro. Isa. Julián se desplomó en la vereda, sus rodillas cediendo. En sus brazos, Mateo, agotado, se había quedado dormido, pero incluso en sueños, sollozaba, como si llamara a su madre. El sol se puso y la oscuridad cayó sobre la ciudad. Julián permaneció sentado en la acera, abrazando a su hijo, sintiendo un vacío inmenso en el pecho, como un agujero negro que lo devoraba todo. Esa noche,
No pudo dormir. Cada vez que Mateo se despertaba llorando, buscando a su madre, el corazón de Julián se partía en 1000 pedazos. Le dio la leche, le cambió el pañal, pero la ausencia de Isabella era un grito silencioso en cada rincón de la casa. Su silla, su taza, la canción de cuna que cantaba. Todo le recordaba a ella. No fue una despedida, fue un desgarro. Una separación sin adiós. Cuando Isabella fue arrastrada a través de la puerta principal de la mansión Rossi, el familiar suelo de mármol, los techos altos y los candelabros de cristal le parecieron extraños y hostiles. No había nostalgia en su regreso, solo un terror helado que le oprimía el pecho. El presidente la espera en la biblioteca, anunció el jefe de seguridad. El pesado portón de roble se abrió para revelar la enorme biblioteca. Su padre, don Enzo, estaba sentado detrás de su escritorio. Así que estuviste escondida 2 años, su voz era desprovista de toda emoción. Isabella lo enfrentó, temblando. Papá, por favor. Mateo no tiene la culpa. Es solo un bebé de 6 meses. Don Enzo la ignoró. Sos mi hija. La heredera del grupo Rossi. Tu deber es continuar con el legado familiar. Tu aventura con ese hombre se terminó hoy. Arrojó una carpeta sobre el escritorio. Eran los documentos para su partida, un pasaje de avión, la matrícula para un MBA en una universidad de Estados Unidos, una visa. Isabella cayó de rodillas. El mármol frío era nada comparado con la frialdad en la mirada de su padre. Por favor, papá. Solo una vez. Déjame ver a Mateo una vez más. Para despedirme. No vuelvas a mencionar el nombre de ese bastardo en mi presencia, dijo don Enzo, levantándose. Su sombra la cubrió. Mañana a primera hora sale tu vuelo. Vas a terminar tus estudios en Estados Unidos y no vas a volver a pisar Argentina hasta que yo te lo ordene. No. No puedo irme, sollozó ella. Pero don Enzo ya le había dado la espalda. Si intentás buscarlos, a él o al niño, me encargaré personalmente de ellos. ¿Quedó claro? La amenaza era inequívoca. La vida de Julián y Mateo estaba en juego. Ya no podía resistirse. Esa noche, fue encerrada en su antigua habitación. Al amanecer, la subieron a un sedán negro. Durante todo el trayecto al aeropuerto de Ezeiza, no apartó la vista de la ventana, con la vana esperanza de verlos. En el avión, mientras Buenos Aires se hacía cada vez más pequeña debajo de ella, cerró los ojos y se resignó. Todo había terminado. Mientras tanto, Julián pasaba los días y las noches intentando calmar a un bebé que lloraba desconsoladamente por su madre. Ya va a volver mamá, mi chiquito. Un poquito más. Pero eran mentiras que ni él mismo creía. Una semana después, desesperado, dejó a Mateo con una vecina y fue a la sede del grupo Rossi. Quiero ver a mi esposa. A Isabella Rossi, gritó en la entrada. Los guardias lo inmovilizaron. Señor, por favor, retírese. Es mi mujer. Se la llevaron sin decir nada. Mientras forcejeaba, uno de los guardias le susurró al oído, la persona que busca ya no está en este país. No vuelva nunca más. Si quiere que usted y su hijo sigan vivos. El cuerpo de Julián se quedó helado. Entendió perfectamente. La habían enviado al extranjero. Se dio la vuelta, tambaleándose. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se las secó con rabia. No tenía tiempo para llorar. En casa, Mateo lo esperaba. A partir de ese día, Julián cambió. Se dedicó en cuerpo y alma a Mateo. Se levantaba de madrugada, le daba la mamadera, le cambiaba los pañales, y se lo llevaba al taller, atado a su espalda mientras daba clases. Qué lindo es su nene, profe. Se parece a la mamá, le dijo una vez la madre de un alumno. Julián sonrió con tristeza. Sí. Se parece mucho a su mamá. El tiempo pasó.
Mateo creció. Cada primer paso, cada primera palabra, era una mezcla de alegría y dolor para Julián, por no poder compartirlo con Isabella. Por las noches, miraba el cielo estrellado y se preguntaba si ella, en algún lugar del mundo, estaría mirando el mismo cielo. «Papá, yo no tengo mamá», le preguntó un día Mateo con la inocencia de sus pocos años. Julián lo abrazó fuerte. «Mamá es una persona que el cielo está guardando con mucho cuidado. Algún día la vas a conocer». Y así pasaron los años. 30 años. Para Mateo, crecer solo con su padre se convirtió en su normalidad. Para Julián, el nombre de su esposa quedó enterrado en lo más profundo de su corazón. Pero nunca, ni un solo día, la olvidó. El frío viento de Boston azotaba el rostro de Isabella mientras caminaba por el campus de Harvard. Ya no lloraba. Las lágrimas se le habían secado en los primeros años. Su vida estaba completamente controlada. Asistentes enviados desde Argentina la seguían como sombras. Clases, estudio, encierro. Intentó llamar, escribir cartas, pero todo fue interceptado. Con el tiempo, cambió. Dejó de reír, dejó de sentir. Se sumergió en los libros, finanzas, marketing, estrategia. Cuanto más conocimiento llenaba su mente, más vacío se sentía su corazón. Debe abandonar sus emociones. Solo así podrá ser una verdadera líder, le dijo un tutor. Y ella lo hizo. Era la única forma de sobrevivir. 10 años después, cuando regresó a Buenos Aires, era otra persona. Su padre, don Enzo, la recibió en el aeropuerto con una sonrisa de satisfacción. «Ahora sí pareces mi hija». En la empresa, se encontró con la hostilidad de su primo Facundo. «Mirá quién volvió». La primita pródiga, le dijo con sarcasmo. Facundo intentó sabotearla, pero Isabella respondió con una frialdad y una inteligencia que lo desarmaron. Se ganó el apodo de la Dama de Hierro. Nadie conocía su historia, nadie veía las cicatrices. Entonces, un día, don Enzo murió de un infarto. En el funeral, Isabella no derramó ni una lágrima. Fue nombrada su sucesora. Su primera orden fue cambiar al equipo de seguridad. Y entonces, apareció la lista. Y en ella, el nombre, Mateo Vargas. El pasado, que creía muerto y enterrado, había vuelto. Y con él, una extraña premonición. Afuera, una fría llovizna comenzaba a caer sobre Buenos Aires. Como lágrimas que ella ya no podía derramar. Tras el primer encuentro con el equipo de seguridad, Isabella empezó a observar a Mateo sin que él se diera cuenta. Durante los traslados, en las reuniones, él siempre mantenía una distancia profesional, pero los ojos de ella se desviaban constantemente hacia él. Un día, en el ascensor, se atrevió a hablarle. «¿Hace mucho que trabaja en esto, agente Vargas?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma. «Desde que salí del ejército, hace 3 años». «Pero es mi primera vez en el grupo Rossi», respondió él, un poco sorprendido. «Ya veo». «¿Y antes dónde?», quiso seguir preguntando, pero el ascensor llegó a su piso. Con los días, Isabella memorizó sus pequeños gestos, la forma en que cargaba el peso sobre su pie derecho al esperar, como arqueaba la ceja izquierda al pensar, la mirada perdida que a veces adoptaba. Cada detalle era una pequeña tortura, un eco de un pasado que se negaba a morir. Una noche, volviendo tarde, él le abrió la puerta del auto bajo la lluvia. «Cuidado, presidenta, el suelo está resbaladizo». Tan cerca, pudo ver sus facciones con claridad. La nariz recta, los labios firmes y, sobre todo, esos ojos profundos. Su corazón se aceleró. ¿Por qué me pasa esto? Es solo un guardaespaldas con el mismo nombre. A la mañana siguiente, revisando un vídeo institucional, vio a Mateo en una demostración de esgrima criolla. Los movimientos precisos, el giro en el aire. Eran idénticos a los de Julián 32 años atrás. Su rostro palideció. «Presidenta»,
¿Se encuentra bien?, le preguntó el director de comunicación. Ella apenas pudo asentir. Demasiadas coincidencias. Ya no podía ser casualidad. Llamó a su jefe de gabinete. Necesito que investigue a alguien. Con total discreción. Al agente Mateo Vargas. Su familia. Especialmente, su madre. Al mismo tiempo, en la oficina de la vicepresidencia, Facundo Rossi observaba las grabaciones de seguridad. Vio la reacción de Isabella al vídeo. Esa cara algo oculta. Llamó a su propio investigador. Averíguame todo sobre un tal Mateo Vargas. ¿De dónde salió, su familia, todo? 2 investigaciones se pusieron en marcha. Una, impulsada por un anhelo desesperado. La otra, por una malicia retorcida. Una semana después, el informe llegó al escritorio de Isabella. Lo abrió con manos temblorosas. Mateo Vargas, 30 años. Padre, Julián Vargas, 57 años. Madre, sin registro. Domicilio, calle Pío Collivadino 450, Mataderos. Taller de esgrima criolla, El Facón, dirigido por Julián Vargas en la misma dirección desde 1993. La misma dirección. El lugar donde habían vivido juntos. Donde él seguía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontrolables. Mateo, mi Mateo sos vos. Se derrumbó sobre el escritorio, sollozando, liberando el dolor de 30 años. Justo entonces, Mateo entró. Presidenta, está todo listo para la próxima reunión. Isabella se recompuso como pudo, secándose las lágrimas. Lo miró. Mi hijo. Tan cerca, y no puedo decirle que soy su madre. Forzó una sonrisa. Gracias, agente Vargas. Una pregunta, usted no tiene madre. La pregunta lo tomó por sorpresa. Su rostro se ensombreció por un instante. Me dijeron que nos dejó cuando yo era muy chico. No la recuerdo. El corazón de Isabella se encogió. Claro que no me recordás. Tenía solo 6 meses. ¿Y su padre vive solo? Sí, siempre. A veces le digo que se vuelva a casar, pero ni me escucha. Isabella no pudo preguntar más. Tenía un nudo en la garganta. Mientras tanto, Facundo leía su propio informe, mucho más detallado, con una sonrisa malévola. La desaparición de Isabella, su relación con Julián, el hijo ilegítimo. Bingo, primita. Con esto te hundo. Inmediatamente, contactó a un periodista amigo y filtró la historia como una fuente anónima. 3 días después, el escándalo estalló. El pasado oculto de la Dama de Hierro, titulaban los diarios. Escándalo en el grupo Rossi, la presidenta y su hijo ilegítimo. La empresa era un caos. Las acciones se desplomaron. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Presidenta, esto es cierto. Tiene que desmentirlo, le imploraban los directores. Facundo entró en la sala, fingiendo preocupación. Isabella, ¿cómo vamos a manejar esta crisis? La reputación de la empresa está por los suelos. Isabella miró a su alrededor. Vio a Mateo, de pie junto a la puerta, confundido, sin entender todavía que él era el centro del huracán. En ese momento, tomó una decisión. Ya no se escondería. Ya no viviría en la mentira. Preparen una conferencia de prensa para mañana a las 10 de la mañana, le ordenó a su asistente. Voy a contarlo todo. La sala de prensa estaba abarrotada. Cientos de flashes estallaron cuando Isabella subió al estrado. Su rostro era una máscara de determinación. Se paró frente al micrófono y tras un largo silencio, habló. Hace 32 años, amé a un hombre. Un murmullo recorrió la sala. Y de ese amor, nació un hijo. El murmullo se convirtió en un clamor. Pero por la oposición de mi familia,
Fui obligada a abandonarlos y a dejar el país. Facundo se levantó de un salto. Presidenta, ¿está admitiendo su propia falta de idoneidad moral para dirigir esta empresa? Isabella lo miró con frialdad. Si amar es un pecado, entonces sí. Y si ese es el caso, estoy dispuesta a renunciar a mi cargo. La sala explotó. Concluyó con voz firme, antes que una empresaria, fui madre. Y esposa. Dejó el micrófono y bajó del estrado, caminando con la cabeza en alto mientras las lágrimas por fin corrían por su rostro. En la oficina de seguridad, Mateo veía la conferencia en vivo por televisión, con una taza de café en la mano. El nombre de ese hombre es Julián Vargas, dijo Isabella desde la pantalla. La taza se estrelló contra el suelo. El café caliente se derramó, pero Mateo no sintió nada. Su cuerpo estaba congelado. Julián Vargas. El nombre de mi padre. Su mente quedó en blanco. Justo en ese momento, sonó su comunicador. Agente Vargas, la presidenta lo solicita en su despacho. Caminó por el pasillo como un autómata. Era posible. Esa mujer era. Golpeó la puerta. Adelante. Entró. Isabella estaba de pie junto a la ventana. ¿Sabéis manejar bien?, le preguntó con calma. Sí, un poco. Entonces hoy vas a ser mi chofer. En el ascensor, el silencio era denso. En el auto, Mateo iba a poner la dirección en el GPS, pero ella lo detuvo. Yo sé la dirección. Calle Pío Collivadino 450, Mataderos. Mateo se quedó helado. Era la dirección exacta de su casa, de su taller. La miró por el retrovisor. Vio sus ojos húmedos. Simplemente la sé, dijo ella con voz temblorosa. El viaje a Mataderos se hizo en un silencio cargado de 30 años de historia no contada. Mateo empezó a entender. El trato especial, las miradas tristes, la conexión inexplicable. El atardecer teñía el cielo de rojo mientras el auto se adentraba en las calles de su infancia, en un viaje hacia el reencuentro. El sedán negro se detuvo en silencio en la calle adoquinada. Al final del pasaje, el viejo cartel de Taller de Esgrima Criolla Julián Vargas se veía bajo la tenue luz de un farol. Mateo apagó el motor. Durante un largo minuto, nadie se movió. Isabella, en el asiento trasero, miraba por la ventana, respirando hondo. 30 años después, estaba de vuelta en el lugar que albergaba sus recuerdos más felices y su dolor más profundo. ¿Entramos?, preguntó Mateo en voz baja. Isabella asintió, pero tardó en abrir la puerta. Sus piernas temblaban. La luz del taller se filtraba por las ventanas. Julián estaría terminando de limpiar. Mateo bajó primero, luego Isabella. Sus pasos resonaron en el silencio del barrio. Frente a la puerta, Mateo se detuvo y miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Está bien», susurró. Ella se secó una lágrima y asintió. «Sí, vamos». Mateo abrió la puerta. El chirrido de las bisagras fue un sonido que transportó a Isabella al pasado. «Viejo, soy yo», dijo Mateo al entrar. Desde el fondo del salón, Julián levantó la vista. «Ah, llegaste. Hoy fue un día». Sus palabras se cortaron de golpe. Vio a la mujer que estaba detrás de su hijo. Su rostro perdió todo color. El trapo que tenía en la mano cayó al suelo. Isa, su voz fue apenas un suspiro. Se frotó los ojos, como si viera una aparición. Pero ella seguía allí. Isabella dio un paso dentro del taller. El olor a madera y cuero, el suelo gastado, las viejas medallas en la pared. Nada había cambiado. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que se la llevaron. de verdad sos vos, Isa», dijo Julián, acercándose lentamente. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Los labios de Isabella temblaron.
Quería decir tantas cosas, pero las palabras no salían. Solo pudo asentir. Julián extendió una mano temblorosa, dudando si tocarla, temiendo que fuera un sueño. Perdóname, logró decir Isabella. Esas dos palabras rompieron el dique de 30 años de dolor contenido. Perdóname. Fue mi culpa. Todo fue mi culpa. Se derrumbó, cayendo de rodillas sobre el suelo de madera. Al verla así, Julián no pudo más. Se arrodilló junto a ella. No, Isa. No fue tu culpa. Se abrazaron en medio del taller, llorando desconsoladamente. Perdóname por no haberte protegido, sollozó Julián. Por no haberte ido a buscar. No. Yo fui una cobarde. Tardé 30 años en volver. Mateo observaba la escena desde la puerta, con un nudo en la garganta. Su padre, el hombre más fuerte que conocía, lloraba como un niño. Y su madre, esa mujer que acababa de conocer, también. Después de un largo rato, Julián tomó el rostro de Isabella entre sus manos. Pero volviste. Nos volvimos a encontrar. Eso es lo que importa. Isabella tomó la mano de Julián, una mano curtida por el trabajo, pero la más cálida del mundo. Gracias por criar a nuestro Mateo. Por hacerlo un hombre de bien. Vos también estuviste sola, en esa jaula de oro. Mateo, llamó Isabella. Él se acercó. Ella se puso de pie y lo miró. Gracias por haberte convertido en este hombre maravilloso. De los ojos de Mateo también brotaron lágrimas. Mamá, susurró. Esa única palabra hizo que Isabella se quebrara de nuevo. Sí, mi amor. Soy yo. Soy mamá. Los tres se fundieron en un abrazo. Nunca más vamos a separarnos, dijo Julián, rodeándolos a ambos. Afuera soplaba un viento frío, pero dentro del taller, por primera vez en 30 años, reinaba el calor de una familia completa. Al día siguiente, los titulares de los periódicos habían cambiado. La presidenta del grupo Rossi revela su historia de amor y pérdida. La opinión pública, conmovida por su valiente confesión, se volcó a su favor. La historia ya no era un escándalo, sino una tragedia romántica. Esa misma tarde, estalló otra noticia. Uno de los hombres que había participado en el secuestro de Isabella 30 años atrás, carcomido por la culpa tras ver la conferencia de prensa, se entregó a la policía y confesó todo. Presentó documentos que probaban que quien había orquestado la operación había sido el padre de Facundo, el tío de Isabella, con el fin de eliminarla de la línea de sucesión. La justicia, aunque tardía, cayó con todo su peso. Facundo, acorralado por el escándalo familiar, presentó su renuncia y desapareció de la vida pública. En la siguiente junta de accionistas, el apoyo a Isabella fue unánime. Su honestidad la había convertido en una líder aún más respetada. Meses después, en un día de primavera, se inauguró la Fundación Mateo Vargas, dedicada a ayudar a madres solteras y a niños separados de sus familias. Esta fundación lleva el nombre de mi hijo, dijo Isabella en su discurso, un hombre que creció solo con el amor de su padre y aún así se convirtió en la persona más íntegra que conozco. La fundación creció. El primer proyecto fue un hogar de acogida, con un pequeño taller de esgrima criolla en la planta baja, donde Julián daba clases gratuitas a los niños. La vida se asentó en una nueva normalidad, feliz y serena. Iban de picnic al Rosedal, comiendo los sándwiches de milanesa que ahora preparaba Mateo. Che, ¿y si nos casamos de nuevo?, propuso Julián un día, mientras paseaban por la orilla del río. A nuestra edad, rió Isabella. El amor no tiene edad. Además, te lo debo desde hace 30 años. Celebraron una pequeña ceremonia en el taller, rodeados de amigos y de las familias de la fundación. Mateo ofició la boda. Mis padres me enseñaron que el verdadero amor es el que sobrevive a 30 años de distancia, dijo, conmoviendo a todos. El tiempo siguió su curso. Una noche, los tres cenaban en la pequeña cocina de Mataderos.
En la televisión, un analista económico elogiaba la gestión de Isabella. Julián cambió de canal. Dejemos el trabajo afuera. ¿Acaso solo la mamá de Mateo? Isabella sonrió. Está bien. Acá soy solo Isa. Mateo probó el guiso. Mamá, a esto todavía le falta un toque de lo tuyo. Será el amor, bromeó Julián. Isabella se levantó y fue a la cocina. Cogió un cucharón y removió la olla. Julián y Mateo la observaron, sentados a la mesa. La imagen era sencilla, cotidiana. Pero para ellos, era un milagro. Era la imagen de un hogar, finalmente completo. Afuera, las estrellas brillaban sobre Buenos Aires. El amor no había sido un pecado.